Buenos días, nuestro grupo está conformado por Diego Amaya, Caterinarias. Laura Contreras. Sara Díaz, Steven Montenegro. Paula Reyes. Y Natalia Rivera. A continuación vamos a hablar de la fase inicial del PONCA del río Bogotá, la cual tiene nombre fase de aprestamiento. Para este apartado, la fase de aprestamiento es la fase preparatoria cuyo objetivo es construir la plataforma técnica, social y logística del plan de ordenación y manejo de la cuenca declarada en ordenación. Esta fase se compone por el plan de trabajo, la identificación, caracterización y priorización de actores, la formulación y descripción de las estrategias de participación, la recopilación y análisis de información existente, el análisis situacional inicial y finalmente el plan operativo detallado. Además de esto, se presentan algunas actividades complementarias, tales como la preconsulta de la consulta previa, los espacios de participación, el foro inicial de auditorías, entre otras. Respecto a la elaboración del plan de trabajo, como primera medida se definen los objetivos, actividades, productos y cronograma para la formulación del PONCA. Esto implica el uso de medios logísticos como infraestructura, personal, comunicaciones y plataformas tecnológicas. Respecto a la identificación, caracterización y priorización de actores, para este apartado se tienen en cuenta la propuesta de la guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los actores claves, básicamente los vamos a definir como que son aquellos que influyen positiva o negativamente sobre la actuación de la corporación en la cuenca o que son importantes para que el PONCA pueda ser llevado a cabo y en esta medida su participación se hace indispensable para el logro de los objetivos del plan. Los pasos que se llevan a cabo para la identificación de los actores clave son listar el conjunto de actores teniendo en cuenta preguntas de referencia tales como están siendo o podrían verse afectados por los problemas perdón, ambientales actuales y potenciales de la cuenca. Otra podría ser la de podrían ser afectados por la propuesta de solución, es decir, proyectos, programas que plantee el PONCA. Otra de ellas, no están siendo directamente afectados o no se ve o no van a ser afectados, pero podrían tener un interés en la propuesta. Son básicamente estas preguntas orientadoras donde posteriormente se realiza un enfoque de detalle, es decir, en un primer trabajo de campo, sobre el listado obtenido y que sirva para la construcción de una base de datos de actores. Finalmente, pues se procede a elaborar los formatos para sistematizar la información obtenida. Los actores claves serán definidos si son o no determinantes para el plan realizando un análisis de los intereses, la influencia, la capacidad para el diálogo, la posición en relación con el proyecto, entre otros. Esto finalmente para dar la prioridad que tendrán en la estrategia de participación. Los pasos pues, que se llevan a cabo son agrupar y categorizar los actores, ya sea geográfica o contextualmente, para determinar el ámbito de actuación de los mismos. Después, caracterizar el actor para profundizar en su determinación y por último, sistematizar en matrices la información obtenida del trabajo de campo y del acercamiento inicial a los actores. Respecto al mapeo de actores, para este apartado se establecen variables que posibiliten la valorización de cada uno de ellos en función de los criterios con los que fueron categorizados. Dependiendo de su influencia, se ubicarán directamente en el mapa.
Para este apartado, las estrategias de participación representa el marco de actuación de la corporación con el conjunto de partes interesadas en el desarrollo de las fases del PONCA. En la estrategia hará parte el proceso de conformación del Consejo de Cuenca, integrando los lineamientos dados en la Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. El enfoque de las acciones debe orientarse a lograr acuerdos con los actores clave para llegar a lograr a todas las comunidades y a las bases de las organizaciones de las cuencas. Por lo tanto, se debe definir espacios formales para el encuentro, como por ejemplo mesas zonales, mesas municipales, consejos locales, mesas de trabajo, entre otras. Estos pues serán una instancia, como decirlo así, como un semillero de los posibles representantes al Consejo de Cuenca y de las propuestas o posiciones de los actores en cada fase. Estas estructuras resultan siempre muy útiles para el trabajo técnico en campo y para contrastar y divulgar resultados. La conformación de este tipo de instancias de participación dependerá de las posibilidades de la corporación y será totalmente opcional, caso diferente al Consejo de Cuenca, que sí es de carácter obligatorio. Los contenidos mínimos que deben presentarse en la estrategia de participación son los objetivos, la metodología, el fundamento conceptual de la estrategia propuesta, los destinatarios, los medios y herramientas de diálogo, la propuesta de estructura organizativa y de participación del plan, el plan de medios, la estrategia de cada fase, la evaluación de impacto y el cronograma. Respecto a este apartado de recopilación y análisis de información existente, es prácticamente el proceso mediante el cual el equipo técnico construirá la base de apoyo documental existente sobre la cuenca, a ser consultada en el desarrollo de la formulación como tal. Esta información será tanto cartográfica como informes referentes a aspectos biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión de riesgo. Esta recopilación permite evitar la repetición de trabajos realizados por la misma corporación o por otras instituciones en relación con la gestión de riesgo, el cual va a ser prioritario en este proceso incorporar la información relacionada con las amenazas, vulnerabilidad y los riesgos presentes. Análisis situacional inicial. Bueno, básicamente este consiste en la elaboración de una visión prediagnóstica de la cuenca construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico, donde también va a abarcar la visión inicial sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación aproximada. Esto pues da obtenida del acercamiento con los actores y espacios de participación definidos para esta fase. Este análisis es el punto de partida, por decirlo así, para la profundización temática en la fase de diagnóstico y el insumo de los intereses y expectativas a gestionar en el proceso participativo con los actores. Su realización requiere de un trabajo sistemático de recolección de información, del establecimiento de criterios claros, para el análisis tanto de información documental como cartográfica y de la definición de herramientas prácticas y adecuadas para que los actores puedan manifestarse según sus características. Esto pues, en pocas palabras, según la experiencia, las vivencias y el conocimiento pues que presenten de la cuenca, de tal manera pues que se pueda obtener una perspectiva lo más diversa posible desde el inicio del proceso. Para este apartado, el paso siguiente pues será analizar la información obtenida de los dos ejercicios anteriores, como ya lo había mencionado, y contrastarla para encontrar las similitudes y las principales características de las problemáticas y fortalezas. Y a partir de eso,
desprender, por decirlo así, de allí las principales consideraciones a tener en cuenta en cada componente del diagnóstico, lo cual va a ser muy importante. Acá hago un énfasis en realizar un análisis integral respecto a aspectos bióticos, sociales, culturales, políticos y organizativos, e incorporando otros que estén relacionados a los recursos naturales y al territorio. Vale, para la definición del plan operativo, una vez se hayan precisado los requerimientos técnicos, financieros, logísticos y acorde con el plan de trabajo definido, se procede como a elaborar el plan operativo detallado para la formulación del PONCA. El plan deberá estar estructurado de acuerdo con los productos a obtener por fase, siendo sistematizado en una herramienta que permita su consulta y administración de forma permanente. Es importante pues que a partir de esto se lleve a cabo el plan operativo y pues que en este contenga los resultados verificables del proceso, así como las actividades propias para lograrlos y los indicadores tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan. Bueno, en cuanto al siguiente apartado, es la gestión del riesgo en la fase de aprestamiento. Ahora bien, con respecto a este apartado, los principales aspectos a realizar son recopilar la información de gestión del riesgo para posteriormente identificar los actores y su papel. También realizar un análisis situacional inicial y, por último, el plan detallado para la inclusión de la gestión. Bueno, para la recopilación de la información de gestión del riesgo, se tiene en cuenta información cartográfica, en la cual se realiza una revisión de la cartografía básica existente. También, posteriormente, se verifica y se elabora un esquema con la información cartográfica base que se tiene de la cuenca. Posteriormente a esto, se realiza una revisión de información contenida en fotografías aéreas e imágenes satelitales existentes con su respectivo esquema. Bueno, en cuanto a la recopilación de información de gestión del riesgo, se recopila la información de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como de registros históricos de eventos y amenazantes ocurridos en las zonas de estudio. Y finalmente se recopilan mapas temáticos para la evaluación de la gestión del riesgo. Bueno, sobre la identificación de los actores y su papel, en este apartado lo que se hace es que se consideran los actores de la gestión del riesgo en la cuenca, y estos incluyen entidades territoriales que hacen parte de la cuenca, las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre a nivel departamental y municipal, la academia y los institutos de investigación, los sectores económicos representados en sus organizaciones gremiales, la comunidad en general representada en organizaciones sociales. Entre los principales actores en la gestión del riesgo se encuentran los consejos territoriales de gestión del riesgo, que estos pueden ser departamentales, metropolitanos, municipales y distritales, los cuales hagan parte total o parcial de la cuenca hidrográfica, a ordenar. Entidades o dependencias de gestión de riesgo en las entidades territoriales y las dependencias de planeación municipal, entre otros. En cuanto al análisis de la situación inicial de la gestión del riesgo, este apartado consiste básicamente en la evaluación de información de amenazas, eventos amenazantes existentes y la probabilidad de generación de nuevos escenarios de riesgos en la cuenca, la cual puede responder a preguntas orientadoras como ¿qué amenazas identifica y qué tipo de eventos se han presentado en la cuenca? ¿Cuáles han sido las posibles causas por las que se presentan los eventos? ¿Cuáles eventos deterioran más las condiciones físicas, ambientales y sociales? ¿Las actividades sociales, culturales o económicas contribuyeron al incremento de las amenazas o a la frecuencia de los eventos? En este análisis se debe identificar las amenazas probables de la cuenca,
los elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre la ocupación del territorio y los escenarios de riesgo. Esta información debe ser identificada en una matriz. En cuanto al plan operativo detallado para la inclusión de la gestión del riesgo, como podemos observar, para la elaboración del plan operativo se debe inicialmente identificar la capacidad institucional en cuanto al nivel de acceso a la información, los recursos humanos y financieros, fortaleza técnica y capacidad de convocatoria de las demás entidades públicas, la academia y los sectores económicos. Como segundo paso, podemos identificar la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Como tercero, tenemos identificar las necesidades de información a través de un ejercicio de comparación y de requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida para amenaza, para cada una de las amenazas. Y por último, tenemos definir una estrategia para la generación de información. Y finalmente, establecer necesidades logísticas en cuanto a espacios físicos, equipos y software, movilidad para el equipo de riesgos y logística de cada uno de los talleres que se realizarán. Como último punto, tenemos las auditorías visibles, las cuales tienen como un objetivo mantener informados a la comunidad y a los actores más representativos acerca de los avances logrados en la elaboración del POMC. En esta se presentan tres foros. El primero tiene como objetivo dar inicio a la elaboración del POMCA y socializar con la comunidad el alcance de las actividades del contrato, la presentación del consorcio y las estrategias de comunicación del mismo. Los foros intermedios se realizan para comunicar sobre los avances, dificultades, cambios u otros eventos significativos del proyecto, y el foro final se realiza una vez haya sido aprobados los informes técnicos. Bueno, en síntesis tenemos que la fase de aprestamientos consta de 6 procesos. El primero, la elaboración del plan de trabajo, el cual tendrá como producto el plan de trabajo oficial para la formulación del POMCA. El segundo, el proceso de la identificación, caracterización y priorización de actores que tendrán como producto la base de datos con la información de los actores. Los resultados de las valoraciones de actores, el mapeo de actores con su análisis de priorización y adicionalmente en la base de datos se debe especificar la presencia de comunidades étnicas. El tercer proceso, la estrategia de participación. Esta tendrá como productos la propuesta metodológica y la operativa de participación de los actores, la definición de medios de comunicación con los actores, la estrategia para la conformación del Consejo de Cuenca y para la difusión del plan. Y de ser necesario, se puede llegar a incluir el plan del trabajo para la preconsulta con comunidades étnicas. El proceso siguiente sería el cuarto, el cual tiene la recopilación y análisis de la información existente. Este tendrá como producto el inventario de la información secundaria obtenida y el análisis de la misma. El quinto proceso sería el análisis situacional inicial y este tendría como producto el documento con los resultados del análisis situacional preliminar de la cuenca, el inventario de problemas, conflictos y potencialidades identificados por los actores y el análisis situacional inicial de la gestión del riesgo. Finalmente, el último proceso, el sexto, es la formulación del plan detallado y tendría como producto el plan operativo detallado. A continuación se mencionan y se describen los elementos indicados en el anterior apartado y que hacen parte o conforman los resultados de la fase de aprestamiento del plan de manejo y ordenamiento de la cuenca del río Bogotá, tales como la definición del plan de trabajo o PDT, la identificación, caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la recopilación y análisis de información existente, el análisis situacional inicial, la definición del plan operativo detallado y finalmente las actividades complementarias.
Inicialmente, y en cuanto a la definición del plan de trabajo del PONCA del Río Bogotá, se tiene que el objetivo principal de este es actualizar el PONCA del Río Bogotá con código 2120 en el departamento de Cundinamarca, en jurisdicción de la CAR, Corpo Guavio y Corpo Orinoquía. De igual forma, su alcance, por otro lado, incorpora también el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental de ordenamiento territorial en los procesos de formulación y o actualización de PONCAS afectados por el fenómeno La Niña durante el periodo 2010-2011. Por otro lado, fueron indispensables. De igual forma, su alcance está definido por el anexo técnico al contrato número 1412, el cual se menciona debe ser desarrollado por profesionales y especialistas idóneos, teniendo en cuenta los requerimientos de los distintos actores que hacen parte de la cuenca. En ese sentido, fueron indispensables una serie de medios logísticos como personal, en donde hacían parte expertos en comunicación, en manejo de cartografía y SIC, en aspectos hidrológicos, geológicos, expertos en edafología, en calidad del agua y saneamiento, en manejo de ecosistemas, en gestión del riesgo, expertos en aspectos socioeconómicos y hasta auxiliares de ingeniería. También se necesitaron de elementos de comunicación como teléfonos celulares, radio e internet para garantizar los flujos de comunicación entre los diferentes profesionales que desarrollaban la consultoría del proyecto. Y por último, fue indispensable adquirir una plataforma tecnológica donde se pudiera almacenar toda esta información de fuentes secundarias. De igual forma, se generaron unos productos en cada uno de estos elementos y específicamente para la fase de procesamiento, en donde para la definición del plan de trabajo se tiene el plan de trabajo, el cronograma de ejecución y un esquema de la organización. Para la identificación, caracterización y priorización de actores, se generó un documento, un mapa de actores y recomendaciones iniciales y herramientas de diálogos con actores. En cuanto al documento de estrategia de participación, se obtuvo la propuesta de medios y de materiales a entregar. En cuanto al análisis de información existente, se obtuvo el documento de resultados de análisis de información existente, un formato de análisis y una base de datos de información hidrometeorológica. En cuanto al análisis situacional inicial, se obtuvo el documento, la matriz de análisis preliminar, entre otros. Y finalmente, en el apartado de complementarios, se obtuvo la ruta metodológica de la consulta previa, el informe de los resultados y un documento. Bueno, en este capítulo también fueron importantes los aportes de los actores al plan de trabajo del PONCA del Río Bogotá, ya que son ellos los principales conocedores de las problemáticas ambientales, sociales y económicas y hasta políticas que se presentan en la cuenca. En ese sentido, en los espacios de participación, los actores manifestaron mayor interés por temáticas y problemáticas existentes, como por ejemplo las curtiembres o la minería o la extracción de materiales en los municipios principalmente de Villa Pinzón, Ochocuntá y Chocuntá. Por otro lado, también manifestaron la ubicación de instalaciones de rellenos sanitarios, principalmente en los municipios de Boyacá, Pulo y Mosquera, así como de invernaderos o de sectores industriales en los municipios principalmente de Tenjos, Ciudad y Tocancipá. También manifestaron la presencia de grandes áreas deforestadas, principalmente para la adecuación de áreas
de agricultura en los municipios de Tena, Suacho y Apulo, y invasiones del espacio hídrico que en conjunto causan la contaminación de las fuentes hídricas de la cuenca. En cuanto a la identificación, caracterización y priorización de actores del Ponca del río Bogotá, se desarrollaron 3 procesos para cada uno de estos componentes, de tal forma que se obtuvieron 3 resultados. El primero de ellos corresponde a los resultados del proceso de identificación. En este fue indispensable el acercamiento a campo, con el objetivo de conocer el nivel de detalle de los actores, por lo cual se desarrolló directamente en los municipios que conforman la cuenca del río Bogotá. Por otro lado, en cuanto a los resultados del proceso de caracterización, fue indispensable estudiar la relación del nivel poder-interés según los objetivos del PONCA anteriormente mencionados, estableciendo así las características más relevantes de los actores y con base en esa información desarrollar la caracterización de actores. Finalmente están los resultados del proceso de priorización, en donde se midió la pertinencia de los actores anteriormente identificados, creando así niveles de prioridad. Algo importante a tener en cuenta es que el número de actores identificados no necesariamente coincidió con el número de actores caracterizados. En cuanto a los resultados de la identificación de actores, pues como se mencionaba anteriormente, fue muy importante el acercamiento en campo, por lo cual se debió seguir un proceso de acercamiento. Bueno, el primer paso de este proceso de acercamiento consistió en el proceso de identificación, en donde se identificaron los actores que se prevé tendrán información o serán importantes para el proceso. Seguido está el establecer contacto con los actores identificados con el fin de concertar citas. Y finalmente se da el acercamiento. Durante el encuentro se tuvieron en cuenta 2 objetivos. Primero, brindar información sobre el proceso y segundo, recoger o actualizar información necesaria mediante entrevistas semi-estructuradas. Por otro lado, los acercamientos se hicieron en los municipios de la cuenca del río Bogotá en el año 2015, en municipios como Cescle, Huasca, Chía, Cajica, Jota y en general todos los municipios que hacían parte de la cuenca del río Bogotá. Asimismo, hubo un acercamiento con las autoridades municipales que conforman la cuenca del río Bogotá, como por ejemplo la Alcaldía Municipal, la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto del alcantarillado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, entre otros. De estos acercamientos se presentaron una serie de presentaciones, valga la redundancia, con las generalidades del PONCA, y se conformaron unas tipologías de acuerdo a los sectores a los que se le presentaba dicho documento, en donde se conformaban como tal sectores privados, mixtos, gubernamentales, organizaciones comunitarias, comunidades étnicas y en general la sociedad civil. En cuanto a los resultados de la caracterización de actores, se obtuvo que una vez identificados los actores relevantes para el proceso en cada uno de los municipios que conforman la cuenca, el siguiente paso consistió en establecer sus características. Esta caracterización se desarrolló por medio de una matriz de caracterización, como se muestra en la siguiente tabla, en donde se preguntaba a los actores, o bueno, se caracterizaba en los actores un número consecutivo asignado a cada uno de estos. Se definía el actor al que correspondía, es decir, si era institución, organización, grupo o persona. Por otro lado, se caracterizó de acuerdo a si era representante,
el cargo que cumplía dentro de esa institución, organización, etc. Luego se caracterizaron las generalidades del actor en cuanto a su descripción, ámbito de influencia y tipología, como se mencionaba anteriormente, si pertenecía a una comunidad étnica, a un sector privado, público, etc. Y se definieron los niveles de poder e interés, en donde para el nivel de poder se medía el nivel de influencia y autoridad, y en el nivel de interés se medía el nivel de motivación en la participación del proyecto. Finalmente se hacían unas observaciones, recomendaciones y se adicionaban las fuentes de información de las que se obtuvo toda esa información. En cuanto a los resultados de la priorización de actores, se desarrolló una valorización, la cual contenía unos criterios eh, contenidos en la matriz de valorización de actores, con las variables definidas anteriormente, poder e interés. Finalmente se hizo un promedio de las calificaciones y se generaron unas categorías que definen la prioridad de cada uno de los actores, que cada uno de los actores tendría en el desarrollo del proyecto. En el caso específico del Ponca del Río Bogotá, se tuvo que el nivel que tuvo mayor significancia fueron las organizaciones comunitarias, comunidades de acción comunal, los representantes de la sociedad civil como las ONG ambientales y las empresas del sector privado y las secretarías del gobierno. Seguidos estuvieron las alcaldías municipales, la Secretaría de Planeación, de Medio Ambiente y Servicios Públicos, el distritos de riego y acueductos veredales. Y finalmente, en la categoría medio y bajo se clasificaron pequeños y medianos productores, colegios, emisoras locales, instituciones educativas rurales y algunos representantes de la sociedad civil. Bueno, finalmente se desarrolló el mapeo de actores como única salida gráfica para visualizar los resultados anteriormente descritos, principalmente en el proceso de caracterización y de valorización. Por lo anterior, el mapeo se realizó en cada uno de los municipios que conforman el Ponca del Río Bogotá, favoreciendo además la comprensión de un panorama general en cada uno de los municipios. Sin embargo, para efectos de esta presentación y por practicidad se presenta uno de los 46 mapeos desarrollados, en donde podemos observar que se desarrolla una ubicación espacial de cada uno de estos actores, anteriormente identificados y caracterizados, en un mapa de actores o plano cartesiano, que tiene como variables definidas los niveles de poder e interés. Cada cuadrante cuenta con unas características específicas de las cuales dependen las diferentes estrategias de gestión. Bueno, un ejemplo de esto, como se muestra en las tablas, puede ser el actor identificado con 1, correspondiente a la alcaldía de Bogotá. No podemos observar lo que se ubica en el cuadrante número 1. Por lo tanto, esto quiere decir que es un actor relevante, son actores sociales que tienen alto poder y alto interés en el proyecto, es decir, son actores estratégicos. De igual forma, podemos decir que los actores que se encuentran en el cuadrante 2 son actores potenciales, es decir, son actores que tienen alto poder pero bajo interés en el proyecto, dado que es un actor con alto poder. Si se aumenta su interés, eventualmente puede desempeñar un papel más significativo en el proyecto. Los actores que se encuentran en el cuadrante 3 se consideran actores indiferentes, es decir, se ubican en este cuadrante aquellos actores que tienen poder e interés relativamente bajos con respecto a los otros actores analizados. Y finalmente en el cuadrante 4 están los actores latentes, es decir, los actores que tienen bajo poder pero alto interés en el proyecto, debido a que su interés es alto.
Finalmente, se definen las estrategias de gestión para cada uno de estos actores. Participación. Esta es identificar las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, así como las comunidades étnicas que están asentadas en la respectiva cuenca hidrográfica y definir como tal el proceso de conformación de los consejos de la cuenca. Esto según el artículo 30 del decreto 1640 del 2012. La comunicación como eje de desarrollo es un modelo de comunicación por medio de los medios, mensajes y mecanismos definidos para la relación con los actores que dependerá de una buena medida del éxito de la participación. Los contenidos mínimos de la estrategia de participación son los objetivos, la metodología, los destinarios, la estructura de participación, los medios, mensajes y herramientas para el diálogo en función de las fases y acordes con los procesos de identificación y caracterización de actores, la evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia, el cronograma y una continuidad de la estrategia de participación en las fases de ejecución y seguimiento y evaluación. Como objetivo general es promover la participación de los ciudadanos en la formulación del PONCA a través de espacios que permitan sensibilizar a la población sobre la importancia de garantizar el desarrollo sostenible dentro de nuestros territorios y a su vez consolidar una estructura de actores claves que impulse la construcción del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá. Como objetivos específicos de esta estrategia es diseñar y poner en funcionamiento una estructura de participación funcional que genere dinámica entre los actores clave de la cuenca y con esto que permita recoger a partir de ellos todos los aportes necesarios para la consolidación de los productos previstos en el PONCA. Definir el proceso de conformación del Consejo de la Cuenca integrando los lineamientos establecidos en la resolución 0509 del año 2013. Otro objetivo es definir las herramientas, medios y mensajes que serán implementados en la estrategia para el proceso de formulación. Y por último es diseñar recomendaciones estratégicas que favorezcan la sostenibilidad del proceso de participación en las fases de ejecución, evaluación y seguimiento del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá. Bueno, como metodología, partiendo del desafío que supone trabajar con los diversos sectores de la estructura social, es importante tomar en cuenta las características del entorno de los actores y así proponer y promover una metodología de participación que sea asimilable dentro del contexto de convivencia que en ellos pues predomina. Así pues llevando a ellos un mensaje que puedan recibir con disposición y que genere resultados positivos pues para que los procesos venideros dentro del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá. La metodología propuesta para este proceso se basa sobre la premisa de los actores que se sientan integrados y puedan mostrarse receptivos en torno a las acciones de intercambio y relacionamiento que pongan las bases para constituir un estado de corresponsabilidad en la protección del recurso hídrico. La metodología IPP, Información, Participación y Producto, se hace con el fin de otorgar a todos los sectores de la sociedad que formarán parte de este proceso el conocimiento necesario para abordar temas de distinta complejidad en torno a la situación ambiental de la cuenca, esto permitiendo una construcción participativa de los aportes que quieren la formulación del plan de cada fase. Esto consiste proporcionando así canales como reales de intercambio de intereses de los actores y así facilitando la inclusión real de sus propuestas de cambio a través de instrumentos de planificación. La ventana de Johari, esta es una herramienta de psicología, esta es creada por Joseph Luke y Harry Egan. Esta es utilizada como tal para ilustrar ciertos procesos de interacción humana. Es un modelo de análisis que ilustra el proceso de comunicación y realiza la dinámica de relaciones personales e intenta explicar el flujo de información donde dos puntos de vista de la exposición y la retroalimentación. En el primer cuadro se identifican los conocimientos comunes que existen entre los actores y el equipo técnico. El segundo cuadro
lo que ellos sí conocen, lo que nosotros no conocemos, poseen conocimientos, pero el equipo no cuenta con la misma información. Seguido el tercer cuadro, donde el equipo cuenta con información de que los actores desconocen, y ya por último, el cuarto cuadro es un escenario en el cual el equipo ni los actores poseen información, por lo cual es necesario escuchar a la cuenca. Cabe destacar la estrategia propuesta, la cual consta de 3 procedimientos estructurales: información, participación y producto. En el procedimiento de información es un proceso donde los diferentes actores intervienen en la etapa de formulación, recibirán o generarán el conocimiento y las herramientas necesarias para la óptima comprensión de componentes del PONCA. En la participación, la consulta, el debate y el consenso serán materializados del ejercicio de la participación directa de los actores en el proceso. Pues esto con el fin de generar aportes e insumos que serán pues viables para el desarrollo del PONCA. Ya en el tercer procedimiento, en el producto, es el resultado como tal de la información y la participación, y constituye ya la materialización de los aportes de los actores en cada fase. Según esto, se indica en la guía a partir de los alcances que en ella se establecen. Siendo ejemplo de esto, la construcción de escenarios deseados, ayudar en priorización de problemas y definición de áreas críticas, y entre otros. Se propone una adaptación en la que la participación inicia en la etapa de información, luego se encuentra el de consulta y debate y consenso, escalones fundamentales dentro de esta metodología, y estos que corresponden ya como al segundo paso. Ya de aquí, ya el actor ejerce participación directa dentro del proceso, a punto de generar aportes e insumos que generan preponderantes para el desarrollo del PONCA, esto ya pues a largo plazo. Y ya pues por el último escalón es el de empoderamiento. Este ya equivale pues es el tercer paso y es como tal el producto final. Aquí se evidencian los resultados finales de PONCA y es la etapa en donde pues los actores valoran las distintas recomendaciones que se hayan ofrecido. Los destinarios. Los destinarios, los principales destinarios están a veces los principales destinarios son los actores prioritarios, entre los cuales se encuentran los actores para la gestión de riesgos, las comunidades indígenas, los actores que conforman el Consejo de las Cuencas. Estos a la vez se conservan por una tipología de destinarios, ya sean actores que conforman el Consejo de la Cuenca, actores pertenecientes a la comunidad étnica y actores claves tipológicas, como son los actores institucionales, gubernamentales públicos, actores de la sociedad civil, actores de organizaciones comunitarias y actores del sector privado y sector público, es decir, del sector mixto. La estructura de participación. Como tal, se encuentra entre actores que fundamentan la estrategia de participación. Es por esto que se constituye de 2 niveles de participativos. El primero es el nivel 1, el cual es la ventana inicial de participación. En esta ventana servirá como un recurso que dinamizará el flujo de información, relacionamiento y consenso entre los sectores quienes han sido agrupados por tipologías, ya sean gubernamentales, privados, mixtos, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, y también a estos pues sumándose si hay comunidades étnicas presentes pues a lo largo de la cuenca, ya sea la cuenca media, alta o baja. Además de esto, pues también se encuentran los grupos de los actores de gestión de redes, quienes tienen una participación transversal a lo largo de todas las fases de las particularidades específicas del proyecto. Ya en el nivel 2, en las ventanas zonas de participación, es la instancia que permite el encuentro de actores con el fin de consensuar a partir de los aportes que se obtienen de las dinámicas desarrolladas en la ventana inicial de participación y donde confluyen los intereses que tienen estos a partir de la realidad territorial de su municipio. Esta ventana zonal podrá ser un encuentro entre actores, pero también podrá ser una recopilación
de aportes hechas por el equipo técnico según se requiera en cada fase establecida y desarrollada por el PONCA. Y con esto pues se llega a conformar el Consejo de la Cuenca. Los pasos para la conformación del Consejo de la Cuenca son 4. El primero es difundir y informar y difundir. En este, pues, como tal, se programan las visitas a todos los municipios de la cuenca, en las que según el alcance de los acercamientos directos y las ventanas iniciales de participación, se espera contactar a los actores del municipio organizados en sus respectivas tipologías. En el segundo paso es implementar la resolución de consejos de cuenca. Allí pues se espera ya obtener la difusión masiva de la convocatoria, un cronograma específico, un aviso de prensa, un aviso por la web, un aviso para enviar mails a todos los actores de la base de datos y una mensajería instantánea. Además de eso, también pues, se incluyen las cuñas radiales. Como tercer paso es el seguimiento y acompañamiento. En este paso, pues ya se espera obtener pues ya la documentación completa y verificada para su radicación ante la comisión conjunta de cada uno de los actores postulados, los candidatos de cada cuenca, de todos los tipos de actores que se trata la resolución cuando aplica, un instructivo para los postulados. Y ya por último, pues ya se obtiene pues la elección e instalación. Y con esto pues ya se llega a conformar el Consejo de la Cuenca. Como tal, algunos mecanismos para garantizar la transparencia del proceso es elaborar un formato de manifestaciones de interés de los postulados, elaborar un acta de elección, esta debe ser diligenciada y leerla en presencia de todos los asistentes de la reunión, hacer un registro fotográfico, dejar un estricto registro de llamadas de seguimientos, realizar una grabación de reunión de la elección de principio a fin, todo esto con el fin de soporte para los asuntos a nivel futuro, solicitar la presencia de algún representante, un ente de control o organización, y además de esto publicar el informe de verificación de documentos en web de las corporaciones, además, y notificar su publicación a los actores interesados en el proceso. Como tal, la estructura de participación, una síntesis B, es las ventanas iniciales de participación, posteriormente los interesados por la tipología a nivel municipal, la implementación de la resolución, posteriormente los candidatos, otros actores no provenientes de las ventanas, y los candidatos provenientes de las ventanas con acompañamiento, los representantes de los entes territoriales, representantes de las comunidades étnicas y los representantes de las instituciones de educación superior. Las herramientas, medios y mensajes para la fase de aprestamiento son los siguientes. Los medios se dividen ya sea directos o indirectos. Los directos en esta fase de aprestamiento son acercamientos, estos enfocados a los sectores de gobierno municipal con la finalidad de informar sobre los aspectos relevantes del PONCA y obtener como tal información base de los posibles actores del municipio. También se encuentran los encuentros participativos en el cual va enfocado a los actores. En los indirectos ya se encuentran las cuñas radiales, los carteles informativos, los diálogos telefónicos, los paquetes de material divulgativo. Esto como tal va dirigido en general al público general y pues es con el mismo objetivo de difundir las fechas, lugares de convocatorias, dar los encuentros participativos donde serán ubicados en ciertos puntos estratégicos de influencia del público, como son las alcaldías, la iglesia, los colegios, los mercados. Y los diálogos, que es un medio personalizado para dar a conocer a los actores convocados en los espacios de participación. Como tal, los mensajes en esta fase, el mensaje a usar es "la cuenca tiene la palabra". Este mensaje es elegido también como lema general para el proceso. Este tiene asidero en las consideraciones ya expuestas, en los fundamentos conceptuales y según los cuales las cuencas es el actor central, por lo que debería ser incorporado en los procesos de retroalimentación. Las herramientas como tal que se usan en esta fase se aplican de acuerdo a los destinarios por tipología, ya sean étnicas o los actores de otras corporaciones, etc. Ya sean entrevistas semiestructuradas, encuentros participativos o las cartografías. Además de esto, pues los módulos de información, que es una herramienta de gran importancia, ya que contiene preguntas referentes a la identificación de actores, a la formación de análisis de situación inicial, la cual está enfocada a cada uno de los actores asistentes en los encuentros participativos. Como tal, las herramientas ya para la fase de diagnóstico son de tipo directos e indirectos.
También allí ya en la parte directa ya son medios de acercamientos directos, encuentros de actores, espacios de participación, comunicación participativa, diálogos telefónicos. Ya en el directo ya son las cuñas radiales, los paquetes de material divulgativo, la cartelera mural y la sección de contenido web. Como herramienta ya utilizan las mesas itinerarias, los focos veredales, las rutas de saberes y las redes técnicas. El mensaje de esta fase es ojo a la cuenca. El objetivo de este mensaje es que los mensajes construidos para esta fase tienen como objetivo centrar la atención del actor en el proceso del mismo diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que esta está realizando una mirada a los diferentes componentes para establecer el estado general de los recursos pues, asociados a este mismo. Ya por último, ya para esta fase, la fase de prospectiva y significación ambiental, también se utilizan medios directos e indirectos, las cuales se encuentran espacios de participación, comunicación personalizada, diálogos telefónicos, mensajería instantánea. Los indirectos, también aquí se encuentran las cuñas radiales, las cuales se ven 10 diarias, paquetes de material divulgativo y cartelera mural. Herramientas tales como carteleras murales, juegos de simulación y redes técnicas. El mensaje para esta fase son las cuencas hacemos futuro. Para la fase de prospectiva y significación, la intención debe ser proporcionar con los actores en un mensaje que les lleve a crear conciencia sobre la importancia que representa la sostenibilidad de este recurso hídrico de la cuenca y pues a la vez brindarle la oportunidad de empoderarse de este tema, asumiendo de esta forma ser responsable como tal de sus acciones frente a la cuenca. Ya como último, para la fase de formulación, se presentan medios directos e indirectos también, igual que las anteriores fases, esto mediante llamadas telefónicos, emails, mensajería instantánea, cartillas divulgadas, capacitación participativa. En medios directos ya se tiene la cartelera mural, sección de contenido web, material divulgativo y cuñas radiales. Acá ya se utilizan herramientas más sofisticadas como son los análisis DOFA y las metodologías SAP. En este mensaje, el mensaje de esta fase es: tú eres parte de la solución, no permitas que el PONCA quede en el papel. El objetivo de este mensaje es que en esta fase, la intencionalidad de los mensajes es pues, concientizar a la comunidad de la importancia de los hallazgos obtenidos en el proyecto y la puesta en práctica de las posibles soluciones. Para las rutas de saberes, esta la dividimos en una estrategia para el diagnóstico de la participación de actores. Como definición, tenemos que las rutas de saberes son herramientas que a partir de las necesidades técnicas que requieren los componentes del diagnóstico, se desarrollan con la participación de los diferentes actores claves que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca. Como objetivo principal tenemos que, este promueve la participación de los actores claves de la cuenca en la construcción del diagnóstico. Con el fin de favorecer el intercambio de saberes entre actores y técnicos para caracterizar la cuenca. Como destinarios tenemos los actores claves y los actores del Consejo de Cuenca. Por otro lado tenemos el marco procedimental, en este se planifica la ruta, el cual se trata de elaborar, preparar y dar contexto sobre el desarrollo de la ruta que se plantee, del qué, para y cómo se quiere plantear esta ruta. Tenemos por otro lado la ejecución de la ruta, que se definirá previamente un guión para el desarrollo y relacionamiento dentro de los focos veredales. En este procedimiento contendrá las particularidades que se requiera del tema. Y por último tenemos el registro de la ruta, que en cada ruta genera los soportes de ejecución de manera general, tales como listados de asistencia, fotografía y de manera particular, se aplicará un instrumento de registro de los acompañamientos, el cual tendrá como objetivo que los actores consigan sus aportes particulares de acuerdo al registro de la ruta. En la evaluación de actores, en la evaluación, en este caso los actores acompañantes de la ruta la evaluarán a través de un instrumento diseñado.
para estas propuestas de rutas. En total se proponen desarrollar 5 rutas, las cuales agrupan componentes temáticos para este desarrollo. Como primero tenemos el gestión de riesgo, que en este abarca la geología y geomorfología. El segundo, que son ecosistemas estratégicos, que abarca flora, fauna y áreas. El tercero sería suelos, el cuarto economía y funcional, el quinto agua superficial y agua subterránea, y por último tendríamos la cultura. Para la gestión de riesgo es importante destacar que los actores de la gestión del riesgo tienen una participación relevante en el marco del desarrollo de las rutas de saberes diseñadas para las distintas fases de este proyecto. En la ruta específica de la gestión de riesgo, en esto se desarrollan 2 momentos que son los grupos focales y recorridos y implementándolos con herramientas particulares. Y por otro lado tenemos encuestas y cartografías sociales. ¿A qué nos referimos con los grupos focales? Pues se trata como de una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se propone que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren desde la perspectiva personal una temática o un hecho social de acuerdo al objetivo de la investigación. Estos objetivos de investigación es los pasos a seguir, digámoslo así, es la preparación de preguntas orientadas. En este se hace una selección de un moderador del grupo focal, quien está encargado pues, de mantener el hilo y concentrar la discusión del objetivo que se quiere mantener. Por otro lado, tenemos los recorridos guiados por zonas vulnerables de amenaza natural, pues en esta ruta esto se da a través de las organizaciones de comisiones especiales de personal técnico y social. En esto se realizan acercamientos a las autoridades y a la comunidad para evaluar de forma conjunta las zonas de las cuales se han presentado eventos relacionados. Por otro lado, tenemos la cartografía social, que esta consiste en la identificación colectiva de los mapas correspondientes de los municipios, de los eventos donde pues sean zonas de amenazas, áreas críticas y relacionados con movimientos de masa, inundaciones, etc. Y por último, tenemos las encuestas, que las encuestas pues se trabaja como un protocolo de gestión del riesgo proporcionado para el desarrollo del PONCAS financiero con el fondo de adaptación que proporciona los formatos específicos para identificar las principales amenazas en cuanto pues, a los fenómenos que afectan o a los fenómenos naturales que afectan o si afectan directamente a las comunidades. Para medios y materiales, para el trabajo con comunidades técnicas, en este pues se hace la presentación durante la fase de aprestamiento. En esta presentación pues del proyecto a las comunidades técnicas pertenecientes a la cuenca se les desarrollaron 2 presentaciones en las cuales se describe pues el marco normativo de la consulta previa, los alcances técnicos del PONCAS, la ruta metodológica de la propuesta y los cronogramas diseñados para dicho proyecto. Entonces, en las rutas metodológicas, esta se hizo pues de acuerdo a la metodología IPP, que significa información, participación y producto. Estas son propuestas a comunidades indígenas y bajo el marco de la Directiva Presencial del 10 del 2013 y los mecanismos estipulados por el Ministerio de Interior con las comunidades étnicas identificadas. Como se puede observar en la tabla, pues ahí se identifica la comunidad, la etnia, el municipio de donde son y el reconocimiento legal que se le da a cada una de estas comunidades. Para esto se realizaron unas etapas que estas surgieron pues de las comunidades. Entonces la primera se da como en la convocatoria de aislamiento y desarrollo de la preconsulta para las fases de aprestamiento. Y por otro lado tenemos la proyección de las etapas de la consulta previa y seguimientos de acuerdos. En esta etapa se proyectará de acuerdo a las fases del PONCA, en donde se dieron diferentes ítems de acercamiento a las comunidades certificadas en este. Entonces, para eso se necesita suministrar información preliminar, la información que se le dio a las comunidades participantes, pues ellos también constaban de fundamentos legales del PONCAT, del cual se tomaba principalmente lo que son la definición, el alcance, el área de influencia de la cuenca, la localización de las comunidades dentro de la cuenca del PONCAT del río Bogotá.
Como propuesta de rutas metodológicas, estas propuestas son presentadas y se basan en una estrategia de participación que se ha ampliado para todos los actores de la cuenca y para que las comunidades étnicas de la cuenca contienen pues de dichos acuerdos que se han, como se nombró anteriormente, en las consultas en las preconsultas con las comunidades en el 2015. La presentación del PONCA se realizará, se realizará para las comunidades a partir de la recepción y presentación que sobre el agua y los diversos elementos de la naturaleza tienen las comunidades en su cultura y serán pues íconos para representar el PONCA. ¿A qué se refiere esto? A que ellos toman, digamos, como el agua, todos los recursos naturales como su sistema principal, digámoslo así. Entonces, para la presentación y los mensajes que se trabajan en las comunidades, esto mostrará pues las bases del PONCA e incluirá las simbologías y significados de los elementos que conforman la cuenca. Esto con el fin de generar una mayor representación y como un recorderis para las comunidades étnicas dentro del territorio. Entonces, como podemos ver, pues en la imagen está la fase de diagnóstico en donde se representan los medios de herramientas, el alcance y los materiales para cada uno de las fases que se quiere relacionar. Por otro lado, como se muestra también en la imagen, entonces esta fase, la fase de zonificación y prospectiva, en esta pues el mensaje es como la cuenca tiene la palabra, la cuenca tiene palabra, con la cuenca hacemos futuro. Lo mismo, en esta fase también se señalan los medios y las herramientas, en este caso pues de los métodos de diálogo que anteriormente ya los habían explicado, los juegos de simulación, y el alcance para esto es generar los espacios de reflexión basados en los conocimientos para plantear la ordenación de la cuenca desde la perspectiva y saberes con las que cuentan los actores. Entonces, pues ahí básicamente son como las herramientas que se les quieren dar a los participantes, digámoslo así. Y por último tenemos la fase de formulación, que está pues en la cuenca tiene la palabra, tú eres parte de la solución, no permitas que el PONCA quede en el papel. Entonces aquí hablamos pues del ciclo del proyecto, en donde se hace una presentación de los proyectos según las líneas temáticas, manejos de los recursos, como ya les había mencionado anteriormente, y pues el alcance de este es priorizar de formulación de proyectos, resultados de los saberes y productos de fases anteriores. Y por último tenemos como la ventana de participación étnica, en donde pues es una protocolización de los acuerdos incluidos en el PONCA de acuerdo a los alcances del proyecto. Y esto se debe conformar en un equipo de seguimiento de acuerdo a definir periódicamente la periodicidad de las reuniones entre la corporación. Para la evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia, dentro de la estrategia de participación es importante evaluar la evolución, aceptación, valorización que cada mecanismo ha aplicado y se genera dentro de los actores del desarrollo del PONCA. Para ello es necesario aplicar una serie de medios metodológicos y estratégicos que permitan arrojar una evaluación objetiva sobre la percepción que tienen los actores acerca de los recursos que se diseñaron para emplear cada una de las fases de este proyecto. Entonces, a continuación, pues les voy a presentar como las herramientas dispuestas para la evaluación de impacto y seguimiento de estrategia. Entonces, esta se divide en dos. Esta se divide en encuesta. Esta se divide en encuesta que tiene como objetivo evaluar de forma directa la percepción de cada uno de los actores que participan en el desarrollo del PONCA a través de una encuesta que servirá como herramienta para la obtención de resultados en cuanto a la consulta de percepción que se requiere hacer sobre los procesos desarrollados en cada fase del proyecto. Como metodología, se toma en cuenta pues, las actividades previstas en la estrategia de participación, la encuesta como herramienta que permite obtener información sobre la percepción que tienen los actores en relación al desarrollo de las fases del PONCA.
Esta se aplicará directamente y personalmente a cada uno de los actores durante las rutas de los saberes, en las actividades. Y como herramienta se empleará una hoja en donde cueste como una herramienta para recorrer a través de las preguntas y las respuestas limitadas, una evaluación sobre la dinámica que se haya realizado en el campo de cada uno de los actores. Por otro lado, tenemos el sondeo de opinión, que tiene como objetivo evaluar de forma grupal la percepción que tienen todos los actores sobre las actividades que se desarrollan en conjunto para cada tipología y grupos de actores que se asocian a dialogar, debatir, consensuar en las ventanas de participación descritas en la estructura de participación de este proyecto. Como metodología tenemos la intención dentro del tipo de evaluación que consiste en hacer un análisis técnico sobre la percepción y la receptiva que tienen los asistentes que acuden voluntariamente a los encuentros que se hayan planteado en el cronograma establecido para las ventanas de participación. Y por último tenemos ya la herramienta que esta se emplea en el uso de una plantilla que consolida la información correspondiente de la información recogida de los actores, que ofrecen sus opiniones, críticas y sugerencias en torno a las dinámicas que se desarrollen durante las ventanas de participación. Bueno, para la evaluación de impacto, bueno, entonces ahorita pues les voy a presentar como las metas y los indicadores que son los generales por fase dentro de la evaluación de impacto y seguimiento de la estrategia. Entonces tenemos como meta que se realizarán acercamientos directos con las autoridades municipales y gubernamentales, en general con el fin de sostener reuniones formales e interacciones. Esto como indicador, pues se llevan a cabo los acercamientos directos con representantes con los gobiernos municipales. Otra meta sería como el bajo encuentro de actores se desarrollan las ventajas iniciales de participación en donde se podrá debatir en torno a la situación de la cuenca. Como indicador se tiene que se proporcionó el encuentro de los actores como las ventajas principales, como las ventanas principales de la participación. También se motivará a los actores a participar en las fases del proyecto a través de las cuñas radiales. Esto se emitió un mínimo de 25 cuñas radiales con la información específica del proyecto. Y por último, pues se emplearán 6 rutas de saberes con los actores definidos para cada una de ellas, teniendo en cuenta la generalidad de actores y claves identificados. Y esto se dará, pues ya se recogerá pues, evidencias mínimo de 252 acompañamientos para el diagnóstico de la participación de los actores. Otra de las metas pues que se realizarán unas cartillas de divulgación que comprenderán los resultados del PONCA. Pues en este se imprimieron y se distribuyeron un mínimo de 2.500 cartillas divulgativas. También se motivará a los actores a participar en las fases de proyectos a través de las cuñas radiales. Y por último, se diseñarán y producirán piezas divulgadas que difundirán los mensajes concretos sobre el proyecto. Y pues en este se realizaron mínimo 110 kits de material divulgativo que fue repartido entre los diferentes actores. Bueno, vamos a hablar del análisis situación inicial. El análisis situación inicial consiste en la elaboración de una visión prediagnóstica de la cuenca, construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico, y de visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación aproximada, obtenida del acercamiento con los actores y espacios de participación definidos para esta fase. Este análisis situación inicial es el punto de partida para la profundización temática en la fase de diagnóstico y el insumo de los intereses y expectativas a gestionar en el proceso participativo con los actores. Como parte del alcance técnico para el PONCA del Río Bogotá, se establece como objetivo identificar preliminarmente y de manera participativa los problemas, conflictos y potencialidades en la cuenca y su localización. Particularmente para la gestión del riesgo, el análisis deberá
identificar de manera preliminar las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgo. Bueno, para el análisis de situación inicial se tienen en cuenta 3 conceptos claves, los cuales son potencialidades, conflictos y problemáticas. Las potencialidades pues son todo aspecto positivo que exista y que pueda ser objeto de mejora para alcanzar un objetivo. Conflictos se da cuando se presentan diferencias entre 2 o más actores sociales con relación al aprovechamiento de los recursos naturales, y las problemáticas, contrariedades, aspectos negativos o insuficiencias que generan efectos igualmente negativos sobre el medio ambiente. Bueno, metodología del análisis participativo de potencialidades, problemáticas y conflictos. Se describe la metodología de la construcción colectiva de potencialidades, problemáticas y conflictos desarrolladas con los insumos de los espacios participativos de la cuenca del río Bogotá y complementada con el desarrollo temático por parte del equipo técnico de expertos. Dicha metodología analiza diferentes temáticas asociadas a los objetivos de la fase de aprestamiento por medio de la aplicación de módulos orientadores. La información recopilada fue posteriormente digitalizada y georreferenciada con el fin de generar mapas de puntos, como lo logramos ver en la imagen de la izquierda, en los cuales se ubicaron las diferentes actividades de la cuenca para su posterior interpretación y análisis por parte del equipo profesional del PONCA. Bueno, se hizo un análisis de la cartografía social y análisis de conflictos. En primer lugar, se incluyen los conflictos descritos de forma primaria por los actores e identificados por el equipo técnico. Por ejemplo, cultivo de papa en zonas de páramo, en el cual se evidencia un conflicto por pérdida de biodiversidad y un conflicto por el uso del suelo. Posteriormente se determina la existencia de un conflicto al presentarse relaciones espaciales o temporales entre las problemáticas y potencialidades. Así, por ejemplo, la presencia de la potencialidad de alta biodiversidad y al mismo tiempo una problemática de tala de bosques. En la temática de ecosistemas determinada, la existencia de un conflicto por pérdida de biodiversidad. De forma similar, la potencialidad de alta productividad agrícola en la temática de suelos y la problemática de fuertes sequías. Entonces, ahí vemos cómo que se dividen en conflictos, problemáticas y potencialidades en ecosistemas, suelos y recurso hídrico. Bueno, acá tenemos las características del río Bogotá. La cuenca del río Bogotá está clasificada como una cuenca de segundo orden, la cual limita al norte con el departamento de Boyacá, al sur con el departamento del Tolima, al occidente con los municipios de Albán, Bituima, Guayabal de Siquima, La Vega, Sasaima, San Francisco, entre otros. Y al oriente con los municipios de Chipaqué, Choachí, Nilo, Silvana y Ubaté. El río Bogotá nace en el municipio de Villapinzón, a una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot, a una altura de 280 metros sobre el nivel del mar. Bueno, acá vemos la distribución de municipios en la cuenca del río Bogotá, son 47 municipios, se encuentra ahí delimitada y pues se puede ver la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Bueno, para los resultados de proceso participativo se tienen las potencialidades identificadas en los actores que tienen diferentes temáticas como el recurso hídrico, social, económico, ecosistemas y fauna, donde pues una de sus potencialidades consiste en una reserva hídrica superficiales y subterráneas, organización social, desarrollo de proyectos culturales y ambientales, potencial arqueológico, infraestructura educativa, salud religiosa vial y programa de gestión ambiental, entre otras.
Tenemos las problemáticas identificadas con los actores, tenemos la temática de ecosistemas tala, el recurso hídrico contaminación, la minería, aire contaminación, recurso hídrico con inundaciones y el social. Una de las problemáticas como principales que logramos observar es la deforestación, vertimientos de aguas residuales, contaminación de los cuerpos de agua por el mal manejo de los residuos sólidos, partículas que generan contaminación del aire, problemáticas por la ubicación del relleno sanitario, caza y tráfico ilegal de especies silvestres, entre otras. Tenemos también los resultados de los conflictos identificados con los actores. También se dividen en dos temáticas principales, el recurso hídrico aire y los ecosistemas, teniendo principales conflictos como las curtiembres en la zona, ampliación de frontera agropecuaria, usos de los suelos inadecuados, desplazamiento de ecosistemas por desarrollo de actividades económicas, entre otras. Para el análisis situacional inicial de cada una de las temáticas, se requirió de un trabajo sistemático de recolección de información del establecimiento de críticos claros en el análisis tanto como de la información documental como cartográfica, teniendo como insumo los resultados de la caracterización de la cuenca del río Bogotá. Se consolida el análisis situación inicial con la identificación de las potencialidades, fortalezas, problemáticas y el análisis de los conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales, que permitirá determinar las áreas críticas con la zonificación ambiental de la cuenca. Entonces, pues, se identificaron diferentes temáticas como geología, geomorfología e hidrogeología, hidrología y clima, calidad del agua, suelos, la biótica, sociocultural, económica y la gestión del riesgo. Bueno, acá para el análisis situacional de la gestión del riesgo se hizo la percepción de los riesgos identificados por los actores de la cuenca, el cual el equipo social del consorcio desarrolló un par de herramientas específicas de manera que los actores lograran como identificar los eventos y los elementos expuestos dentro de cada uno de sus municipios, y la comunidad pudo brindar información relacionada con la gestión del riesgo con base en su conocimiento y percepción del mismo. Entonces, como resultado, tuvimos la cartografía social enfocada a la gestión del riesgo. Bueno, ya en cuanto a la construcción de la situación actual preliminar de gestión de riesgo en la cuenca, encontremos que los planes municipales de desarrollo de ordenamiento territorial y los planes municipales de gestión de riesgos son instrumentos fundamentales para que cada municipio identifique sus condiciones de riesgo y defina las prioridades de intervención y de manejo. Para la gestión de estos riesgos de la cuenca se identifican preliminarmente 6 puntos de vista, en los cuales el primero es punto de vista institucional. En este se puede decir que se cuenta con un marco normativo claro y con instituciones que tienen jerarquías y niveles de competencia bien definidos para la gestión. El segundo es el punto de vista de instrumentos de gestión. En este existen instrumentos como lo son planes municipales de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes de gestión del riesgo. Dentro de estos también entra de acueducto y alcantarillado. El tercer punto de vista es la capacidad local, en el cual la mayoría de los municipios no cuentan con infraestructura específica de gestión de riesgos, ni con personal capacitado y con dedicación específica pues a estas áreas o tareas. La cuarta es el punto de vista de los efectos que han tenido los eventos pues de amenaza. Y para esto pues es claro que la ciudad de Bogotá es la que mayor número de eventos y daños registra en el país,
con el propósito de identificar de manera preliminar la relación entre las amenazas que se presentan en la cuenca y las necesidades de información que se requieren para realizar la evaluación de tales amenazas. Bueno, como quinta, podemos encontrar las necesidades de información, en la cual está la información sobre el registro de eventos que ha ocurrido en la cuenca, lo cual es fundamental para el análisis de las amenazas, y dicha información está disponible en algunas bases de datos de consulta pública. Bueno, como sexto y último podemos encontrar la relación entre la ocupación del territorio y escenarios de riesgo. Para el caso de inundaciones se presentan escenarios de riesgo importantes en las márgenes del río Bogotá y sus afluentes. Principalmente en la cuenca media, donde las pendientes son muy bajas y los desbordamientos generan grandes áreas de inundación. Además de esto, la duración de las inundaciones pueden llegar a ser varias semanas o incluso meses, como ocurrió durante el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, como ya lo ha nombrado mi compañera anteriormente. Bueno, como inclusión, podemos encontrar la primera, en la cual es el conflicto por sobrecarga del río. Pues de lo que nos habla es que esta problemática deriva de la carga que se añade al río Bogotá en la cuenca superior y que se exporta pues en la parte inferior, principalmente por sedimentos y contaminantes. La segunda que podemos encontrar son los conflictos por limitación de la oferta hídrica. Esta problemática puede surgir de dos formas. La primera es directamente cuando el consumo, almacenamiento o cambio de flujo natural del río se realiza cuenca arriba, limitando su disponibilidad cuenca abajo. El tercero es el conflicto relacionado con inundaciones. Se debe a que, aunque las inundaciones son una parte natural de la dinámica de los marcos de la cuenca, presentan varios valiosos servicios ecosistémicos, como por ejemplo la fertilidad de las planicies, la profundidad de las pesquerías continentales, y esto pues se ha convertido en un problema y un riesgo para la población humana y sus actividades productivas por dos razones principales. La primera son los cambios de cobertura en la macrocuenca y la segunda son los patrones de ocupación y aprovechamiento del territorio que desconocen la dinámica natural. La siguiente que podemos encontrar son los conflictos por intercambio entre macrocuencas, en la cual, aunque esta no es necesariamente una problemática en sí misma, es una dinámica que puede conducir a conflictos en un escenario de recursos hídricos limitados. La quinta y última que podemos encontrar son los conflictos institucionales, en la cual las diferencias en el alcance de las distintas corporaciones ambientales con jurisdicción sobre el territorio de las macrocuencas y la ausencia de coordinación para la ejecución de respectivos planes puede convertirse en un conflicto en sí mismo y coincidir en una situación pues que genere intervenciones contradictorias en un territorio. Bueno, ya en cuanto al análisis de la inclusión del POMCA, en el marco de la sentencia del río Bogotá, podemos encontrar algo muy relevante como la función que pues genera el POMCA dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y Saneamiento de la Cuenca del río Bogotá, como una necesidad de garantizar el desarrollo sostenible dentro del territorio. Esto lo podemos encontrar en el artículo 8 y el artículo 88, en los cuales nos hablan sobre la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales que pues se consideran de la nación. Y la ley también regula las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Estos están relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública. En cuanto al gobierno nacional,
Este también nos nombra algo muy importante, y es que a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual ante sus funciones tiene la responsabilidad de articular mecanismos que permitan conformar 3 consejos, como lo es el Consejo de Cuenca dentro del río Bogotá, siendo este pues una de las primeras instancias que conforma a partir pues del POMCA, y en las cuales se trabajan en conjunto con la gerencia estratégica de la cuenca. Bueno, ya en cuanto al plan operativo detallado, podemos encontrar que lo que busca es contener los requerimientos técnicos, financieros y logísticos a nivel de detalle, pues de todo el plan que se tiene en cuanto a la cuenca. También este se encuentra estructurado de acuerdo con los objetivos, actividades y resultados a obtener por fase, con sus respectivos indicadores, y sistematizado en una herramienta que permita su consulta y administración de forma permanente. Los requerimientos que encontramos en este punto son requerimientos técnicos, financieros, logísticos, esto siendo estructurado por medio de objetivos, actividades y resultados. Bueno, en cuanto a la sistematización del plan operativo detallado, esto se hace con el objetivo de dar respuesta al requerimiento de sistematización del plan en una herramienta que permita su consulta y administración de forma permanente. Se elaboró el plan operativo detallado mediante la herramienta Microsoft Project, en la cual se incluyeron los requerimientos logísticos, técnicos y financieros. Para las actividades del proyecto, adicionalmente se incluyeron productos correspondientes a cada fase, con las actividades de las cuales dependen los indicadores de desarrollo de las actividades. El plan operativo desarrollado en formato nativo se incluye en los anexos de volumen 8. Dado que el plan operativo detallado ha sido integrado para su administración por medio de Microsoft, no se asemeja a una matriz con correspondencias lineales, puesto que cada una de las actividades desarrolladas tiene una o varias actividades predecesoras de las cuales depende su inicio. Igualmente, cada uno de los productos de las fases puede depender de varias actividades incluidas en diferentes temáticas. Aparte de esto, de manera similar, las diferentes actividades incorporadas dentro de una misma fase corresponden al mismo objetivo general, tal como es el caso de la fase de aprestamiento, cuyo objetivo es construir la plataforma técnica, social y logística del plan de ordenamiento. Bueno, los componentes incluidos en el plan que podemos encontrar, como primero, bueno, podemos ver las actividades, productos, requerimientos técnicos, indicadores de meta, indicadores de objetivo, requerimientos financieros y requerimientos logísticos. Bueno, como segundo punto muy relevante, son las actividades complementarias. Estas, pues lo que buscan es resaltar la consulta previa, la retroalimentación técnica, el diseño de producción de material divulgativo, los espacios de participación y el espacio de retroalimentación con actores, que busca el foro inicial de auditorías visibles. Bueno, ya en cuanto a la propuesta del plan operativo ajustado, podemos encontrar que el POMCA del Río Bogotá, como proyecto general, cuenta con el acompañamiento de la Interventoría de Consorcio POMCA 2014, definida por el Fondo de Adaptación. Al mismo tiempo, POMCA se encuentra con la Interventoría particular del componente estudio semidetallado de suelos por parte del IGAC, definida por la CAR e incluida
dentro de la fase diagnóstica. En esta se postulan unas fechas para cada cronograma en Bogotá, las cuales son propuestas que contemplan la superposición de fases con el fin de reducir los tiempos totales de ejecución y dependen de la aprobación del producto de capacidad de uso de las tierras por parte del IGAC. Como lo podemos ver en el recuadro inferior, en el cual para cada entrega se le da una fecha pues apropiada, la cual podemos ver cómo se realizó en años anteriores, como lo es 2016 y 2017. Bueno, ya pues como punto muy importante que podemos ver es el plan de trabajo para un ingeniero ambiental. Entonces, bueno, nosotros lo consideramos como, ya lo explicamos anteriormente, como el proceso que el POMCA nos sugiere. Pues nuestro objetivo como ingenieros ambientales puede ser cumplir con las metas establecidas por el POMCA en la fase de aprestamiento. El alcance que buscamos es el contrato de desarrollo pues por profesionales y especialistas idóneos, teniendo en cuenta los requerimientos de los distintos actores que hacen parte de la cuenca. Las actividades que buscamos, como ya también las nombramos anteriormente, unas de estas pueden ser la participación de la comunidad en espacios de información con profesionales en cada área, y también pancartas o, bueno, información pública en la cual pues hay informativa para la comunidad, pues que sea mucho más asequible. También podemos encontrar medios logísticos, como pues nosotros como ingenieros lo que buscamos desarrollar o tener a la mano es, bueno, primero, pues como la cuenca declarada en ordenación. Segundo, tener a la disposición del proyecto ingenieros, obreros y demás personal certificado. También diseño y producción de material divulgativo, recursos financieros privados que otorguen las corporaciones al proyecto, las corporaciones privadas o públicas que estén involucradas en el proyecto, y por último, los productos que necesitamos como ingenieros ambientales, pues son como la cartografía base, imágenes satelitales, geomorfología, unidades geológicas superficiales, hidrogeología, clima e hidrología y morfometría. Entonces consideramos que estos son como los puntos importantes que necesita un plan de trabajo para un ingeniero ambiental. Ya, muchas gracias.